Muy buenas cazadores. Hoy quería enseñaros un perfil que nos ha llegado con una falta total de apuestas. No tenía notificaciones. Sin embargo, se conectaban bien las casas y no sabía este cazador qué estaba ocurriendo. Pues bien, es importante tener en cuenta por qué pasan las cosas y en función de eso actuar. Si las notificaciones de Beethoven no están activas, es decir, no hay intentos de apuestas, ¿qué significa? Básicamente lo que significa es que no se ha intentado ninguna apuesta porque ninguna cumplía los criterios de filtrado y configuración. El riesgo de hacer configuraciones muy restrictivas es precisamente este, el de no tener ningún tipo de apuesta, porque lo que estamos buscando no existe. Por eso te recomiendo hacer configuraciones no demasiado restrictivas. Siempre puedes filtrar un poco, pero sabiendo que perderás muchas apuestas por el camino. Vale, y eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver un poco esta configuración. Como veis, es una configuración básica. Más o menos no tiene nada demasiado restrictivo, pero lo importante viene cuando nos vamos aquí. Este filtro ahora mismo está desactivado, pero en el momento en el que nos enviaron el perfil estaba activado. Fijaos en algo muy concreto. Mirad las cuotas mínimas y máximas. Estamos trabajando con un rango de 3 décimas. De 3 décimas en las cuotas, es decir, no solamente estamos buscando la oportunidad en la cual encontraremos un arbitraje en el cual podemos asegurar nuestra inversión, sino que además estamos buscando una que concretamente tenga cuotas muy bajitas. Porque queremos, por un lado, una máxima rentabilidad de las apuestas, es decir, un beneficio mínimo del 2,2% y además queremos cuotas muy bajas. ¿Para qué? Para que cuando tengamos una single bet la ganemos, ¿no? Porque tenemos ese mindset de que nosotros queremos hacer apuestas que tengan una cuota muy baja para poder ganarlas todas. Déjame decirte una cosa, si eso fuese así, la gente simplemente apostando a cuotas muy bajas ganaría dinero. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque ganará el 90% de las apuestas, obtendrá un beneficio muy pequeño y después, ¿qué ocurrirá? Tendrá una pérdida y todo lo ganado se perderá. Por eso, apostando, buscando la probabilidad de ganar el evento no tiene ningún sentido. Y de eso también se aprovechan las casas de apuestas. Es algo de lo que también hablamos cuando trabajamos en el modo Value Bets. No nos importa ganar muchas apuestas, sino ganar dinero de forma global, ya que las apuestas que realizamos y ganamos serán las que cubran todas las pérdidas y además nos arrojen un beneficio. Pero bueno, en este caso lo que quería comentaros es que lo que no podemos hacer es poner este filtro. Y bueno, podríamos de todas maneras poner este filtro en una casa de apuestas concreta, pero si lo ponemos en todas, como ya os he comentado, no se realizarán apuestas. Si ya has hecho surbets con anterioridad, aunque fuera manualmente, sabrías que al menos una de las cuotas tendrá una cuota relativamente alta. Y ya te adelanto que será mayor a la que tenía nuestro cazador en su filtro. Esto mismo que te estoy contando lo podemos ver en su propio historial. ¿Cómo son las cuotas en estos casos? 2,04, 2,5, 3,25, 1,75, 2,7. Como ves, si hubiera tenido el filtro activado no habría hecho ninguna de estas apuestas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una de las dos apuestas con una cuota altísima y la otra más baja o las dos altas. Claro, por eso no estaba haciendo ninguna apuesta. Además, os voy a dar un bonus revisando el historial. Echando un vistazo rápido, veremos fácilmente una cosa. ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué hay dos apuestas aquí? ¿Por qué tenemos una single bet en la cual hay una apuesta en TonyBet y dos en Bet777? ¿Por qué está ocurriendo esto? Está ocurriendo porque tenemos limitaciones en Bet777. Tenemos dos apuestas con el mismo stake de 3,4. Porque esa limitación es la que no se está poniendo la casa de apuestas. Y sin embargo, ni siquiera hemos podido llegar a completar la surbet. Se nos está quedando en una single bet con un intento de surbet multi-step. Pero hay mucho más. Si nosotros dejamos esto durante días así, si no modificamos la configuración, ¿qué nos va a provocar? Nos va a provocar no solamente pérdidas si tenemos single bets y perdemos dinero. En este caso no ha sido así. Pero sí perdemos dinero por el hecho de que Bet777 está obligando a las demás casas de apuestas con las que se cruza a hacer apuestas con importes muy bajos. Por ejemplo, con importes de 5,2. Cuando podrían estar haciendo apuestas de 45, 39, 32, 35, 31 euros. Aquí, por ejemplo, Hugging está trabajando con estos importes porque Beethoven se adapta a la limitación de Bet777 con este stake. Es decir, en vez de estar trabajando con importes de 30 o 20 o 15 euros, estamos trabajando con importes de 2,25. ¿Esto qué va a hacer? La casa de apuestas se va a acabar limitando habiendo hecho apuestas muy pequeñas. Es decir, el momento en el que nosotros vemos esto en una revisión diaria no tiene por qué ser mucho más que diaria, pero en una revisión al menos diaria. Tenemos que verificar que esto está pasando y quitar esta casa de apuestas limitada. Si no lo hacemos, las demás casas de apuestas acabarán limitadas y no habremos ganado tanto dinero como podríamos. Nos entran muchas preguntas por la mejor configuración.
Y a esa pregunta mi respuesta es siempre la misma, la que mejor se adapte a las limitaciones y a nuestro bank. Es mucho más importante que sepamos adaptar la configuración de Beethoven a los cambios que provoquen las limitaciones que la configuración inicial que podamos hacer, ¿vale? No es tanto el hecho de conseguir una configuración ganadora, sino el hecho de modificar nuestra configuración a lo largo de la historia del perfil para trabajar de una manera correcta, en la cual estemos ganando el máximo dinero que podemos ganar con el bank que tenemos disponible. Y podemos trabajar perfectamente con una configuración estándar sin demasiados problemas. Lo que no podemos hacer es este tipo de filtros porque no vamos a obtener nada. Tenemos que tener muy claro por qué se producen las surbets, cómo suele ser una surbet normalmente, y eso lo podemos ver en nuestro propio historial, y tener en cuenta sobre todo cosas como una surbet multistep. En ocasiones, el hecho de conocer si tenemos limitaciones o no, no va a ser tan fácil como estar trabajando con una casa de apuestas que limite por stake máximo. Pero en el momento en el que tengamos una casa de apuestas que limita por stake máximo, tenemos que aprender cómo trabajar con las limitaciones rápidamente. En el momento en el que una casa de apuestas nos limite por stake máximo y empecemos a hacer surbets multistep, tenemos que vigilar que se están cerrando esas surbets y si no está siendo así, sacar la casa de inmediato. Sobre todo si estamos trabajando con otras casas que no están limitadas. Si estamos trabajando con todas las casas limitadas, puede tener un mínimo sentido por sacar un pequeño margen de beneficio, cosa que tampoco recomiendo demasiado. Así que nada, os dejo este vídeo para que lo tengáis en cuenta, para que todos lo podáis entender, para que podáis revisar vuestras configuraciones y ganar mucho más dinero. Un saludo, cazadores, nos vemos en el próximo vídeo.